Muchos recordaréis, ya no os pregunto más, porque después de lo de antes no me atrevo. Lo dejaremos en preguntas retóricas así en el aire. Recordaréis que en 2016 había un cartel a favor del Brexit que llevaba una afirmación sobre la cuota de membresía de la Unión Europea, que decía, y leo textualmente, cada día enviamos a la Unión Europea 50 millones de libras esterlinas. Mejor gastémonoslo en nuestro sistema nacional de salud. Obviamente lo decía en inglés, pero potente, ¿verdad? Claro, los británicos leían eso y dicen, ostras, pues tiene razón, muy potente, pero totalmente falso. Fue el detonante de la llamada posverdad, esa era en la que estamos viviendo desde entonces, en la que ya no hay hechos ni datos absolutos. Tú tienes los tuyos y yo tengo los míos. Y así nos quedamos tan anchos. Es lo que llamó la consejera del presidente Trump en 2017, The Alternative Facts. Y yo pregunto, ¿cómo podemos identificar la verdad en un universo donde hemos creado plataformas desde las que prácticamente cualquiera puede exponer sus hechos, su punto de vista? ¿Cuál es el futuro del periodismo ante estas amenazas? Pues bien, si hay alguien en este país que sabe de este tema y lucha a diario por informar con transparencia y rigor, es nuestra siguiente ponente. Periodista de sobra conocidos por todos vosotros, por programas en la televisión como El Objetivo, ¿Dónde estabas entonces? Es de 2018 fundadora y CEO de Neutral, una media startup dedicada a la verificación de información y a la producción de contenido, entre otras muchas cosas. Mirad la página web, que está ahí todo perfectamente explicado. Y hoy viene a hablarnos de los centauros del siglo XXI. Un placer tener a Ana Pastor. Bienvenida, Ana. Gracias. Muchas gracias. Tengo la duda de si la presentadora en realidad es ella o soy yo. Yo hoy ejerzo de ponente porque lo está haciendo espectacular. Gracias. Bueno, pues después de escuchar a Pilar, la verdad es que qué maravilla ir detrás. Yo solo soy periodista, soy Ana Pastor y como recordaba Elena, desde hace 3 años decidí emprender y por eso hemos llamado esta charla Los Centauros de Neutral. Este es un viaje del que os voy a hablar durante unos minutos, para mí muy interesante, espero que para el resto también y quienes nos están viendo a través de YouTube. Los Centauros de Neutral, como digo, es un viaje que, como todo en mi vida, comienza con una pregunta que tiene que ver con quién eres. Un poco parecido a lo que nos ha contado Pilar. Yo no soy madre perruna, pero soy madre y esa de ahí y ese ceño fruncido tan habitual soy yo cuando tenía, calculo que 4 o 5 años, una cosa así. Empiezo siempre contando quién soy, que creo que es la pregunta que todos nos solemos hacer, porque hay algunas partes de mi vida, de nuestra vida, que creo que nos han influido a todos mucho según hemos ido evolucionando. Yo vengo de una familia en la que somos los primeros, aquí está mi hermano que es ingeniero, no es periodista, somos los primeros en casa que tenemos una carrera universitaria y para nosotros siempre fue muy importante darle valor a eso. Iba a decir el peso, pero no, darle valor a haber tenido la oportunidad de estudiar, cosa que nuestros padres no pudieron hacer. Nuestra madre se vino a Madrid con 13 años a limpiar casas y nosotros hemos tenido una carrera universitaria. En Estados Unidos lo llamarían el sueño americano y aquí no le hemos puesto nombre, pero nuestra familia ha también disfrutado de esas oportunidades. Siempre hablo de mi madre porque a pesar de haber tenido una vida muy dura, cuando fue cumpliendo años y sin apenas saber leer y escribir o con dificultad, pero se maneja de una manera muchísimo más inteligente que yo en muchos aspectos de la vida, consiguió ponerse las pilas para tener un portátil, nos convenció, una Navidad se lo regalamos, se pudo conectar antes de la pandemia ya por Skype para ver a todos sus nietos y convenció a su profesor de informática, donde iba mucha gente de la tercera edad. Ella decía que no se enteraba mucho y acabó dando clases particulares con alguien que le enseñó más herramientas, ¿no?, para moverse en la vida y ahora recibe y manda emails y se lee todo lo que publican de nosotros y entra mucho en Neutral, que como decía Elena, neutral.es es nuestra página. Una de las primeras preguntas que a mí siempre me gusta hacerme es ¿quién eres? Y eso siempre te lleva seguramente a la segunda, que es ¿quién quieres ser? Yo tengo que reconocer que desde muy pequeña siempre quise ser periodista. Solo había una profesión con la que competía en mi cabeza ser periodista, que era ser médico del sector sanitario o enfermera. ¿Por qué no fui ni médico ni enfermera? Porque no tengo valor. Soy una persona muy miedosa y no tuve el valor durante muchos años de enfrentarme a algo tan importante como es atender a una persona en un momento muy delicado. Por eso solamente soy periodista, seguramente. Hay algo que tienen en común ambas profesiones que creo que es muy bonito
y es que ambas te permiten y te exigen tener que estar aprendiendo constantemente. Si una oncóloga, por ejemplo, deja de estudiar y de nutrirse de todos los avances que hay, seguramente no va a ser una buena oncóloga y no va a poder curar bien a los pacientes. Y con el periodismo ocurre lo mismo. Nosotros ahora estamos intentando aprender a marchas forzadas sobre volcanes, intentamos aprender sobre Filomena y nos vamos adaptando a la realidad, siempre preguntando a quienes saben que son quienes realmente tienen esa formación. Como digo, ¿quién quiere ser? Es una de las preguntas más importantes que yo siempre me he hecho en la vida. Esta foto, que en Neutral la hemos comentado mucho, es de una manifestación en Estados Unidos, y la pongo porque yo siempre supe que quería ser periodista y siempre pensaba cómo podía devolver de alguna manera todas las oportunidades que yo había tenido y el privilegio de haber estado en algunos lugares, como ahora os voy a contar que he podido estar gracias a ser periodista. Así que hace 3 años nos volvimos un poco locos, decidimos montar esta empresa en la que ya somos entre 70 y 80 personas. La CEO es una mujer, no hay detrás su nombre, hay mucha gente a mi alrededor, pero no hay detrás su nombre, que me gusta decirlo por aquello de que cuando es un hombre el CEO nadie lo pregunta. Y decidimos montar, como digo, la empresa hace 3 años. Era una manera de devolver también, y es una manera de devolver toda la suerte que yo he tenido en la vida, como por ejemplo poder conocer a Malala y entrevistarla, la niña, como sabéis, pakistaní a la que los talibanes dispararon, a Pau Gasol, que estos días está siendo noticia, poder estar antes de ayer, por ejemplo, con nuestro ejército, que es una maravilla, la UME, y ver cómo el único laboratorio que teníamos en España, de verdad, para el tema del COVID, ya lo tenían ellos antes de que todo estallara. Es una suerte, como veis, ser periodista, y yo todavía a día de hoy no me he arrepentido. ¿Cuál es el motivo realmente para decir, si ya estás haciendo cosas, ¿por qué quieres meterte en este lío? Otra de las cosas que vi en el momento en el que estábamos reflexionando es que en España, no sé si el dato habrá cambiado, aunque me temo que no mucho, 9 de cada 10 personas que emprenden son hombres. Y a mí, como me ponen un poco los retos, dije, pues venga, vamos a emprender. Y ahí llegó la tercera pregunta. ¿Cómo conseguirlo? Esto es una parte de la redacción de Neutral. ¿Cómo conseguirlo? Pues creando una empresa que no sea una productora de televisión, que sea una plataforma donde ofrecemos contenidos con un lema que nos gusta repetir, que es estar donde esté la gente. Si a ti te gusta La Sexta y quieres ver la televisión y ese canal, puedes estar. Pero si prefieres estar en Netflix, también queremos estar en Netflix. Si quieres estar en HBO porque te encanta el fútbol y porque eres del Real Madrid, como nos pasa a la mayoría de los de Neutral, también queremos estar en HBO. Pero sobre todo estamos, iba a sacar el teléfono, estamos en los teléfonos móviles. Para nosotros es muy importante, y ahora os hablaré de ello, estar donde esté la gente. La gente está en los teléfonos. Si os habéis fijado, como decía antes Elena, ven incluso series, nuestros hijos o los adolescentes ven incluso las series en los teléfonos. Pero sobre todo para nosotros, Neutral es el lugar en el que intentamos ofrecer información de muchos tipos, a través de documentales, programas de televisión, fact-checking, del que hablaremos ahora, estar donde esté la gente como lema. Digo que preguntamos cómo conseguirlo, y una de las claves, y lo ha dicho también antes Pilar, que me ha parecido muy interesante, es cuando tú formas un equipo, uno de los rasgos, y en el ADN de Neutral está, para que algo tenga éxito, en nuestra opinión, es la diversidad. Somos una empresa entre 70 y 80 personas en la que tenemos gente que va de los 19 años a los 65, gente que viene de una formación o de una experiencia más televisiva, gente que es más millennial y acostumbrada mucho más al mundo en el que estamos ahora todos. Tenemos más de un 10% de ingenieros, competimos casi con Google y con Pilar, que aunque quizá el dato pueda parecer poco, yo que soy una ansiosa, me lo parece, es una de las cosas que hablaré también después. Comparado con nuestro sector, desde luego, tener un 10% de ingenieros en una empresa como la nuestra, del sector de la comunicación, pues es bastante llamativo. Como digo, diversidad de edad, de procedencia, de formas de pensar. No se puede generar o hacer que una empresa tenga éxito si todos pensamos igual, si todos tenemos la misma concepción de cada una de las cosas, porque en ese roce es donde pensamos que han ido surgiendo oportunidades para nosotros. Una de las señas, os decía, es la diversidad, y la otra, desde luego, es la innovación. Cuando nos planteamos, y muchas veces el equipo, la gente más joven nos pregunta, ¿pero qué somos exactamente? Y yo siempre me empeño en decir la palabra plataforma, porque creo que a nadie hay que explicarle qué es Netflix hoy en día, no hay que ponerle un apellido o algo que lo explique, y eso es lo que pretendemos que sea también Neutral, ¿no? Con la innovación lo que queremos hacer es entrar en cualquier canal, en cualquier formato, para estar donde esté la gente.
Hace unos años escuché una definición muy buena de la innovación, que es cruzar un puente que todavía no se ha construido, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. El equipo de Neutral ahora, y hace años del Objetivo, que es como la precuela de Neutral, es el equipo pionero del fact-checking en España. Cuando yo terminé mi etapa en Televisión Española, fui en verano a Estados Unidos y allí me di cuenta de que en todas las televisiones, a todos los partidos, le hacían fact-checking y lo hacían indistintamente más allá de las ideologías del partido o del periodista en cuestión. Cuando volví a España pensé que era muy único y que era muy malo para nuestro país y para nuestra democracia que eso aquí no se estuviera haciendo. Así que decidimos montar un equipo de fact-checking que, como digo, ahora ha crecido muchísimo y que entonces estaba más especializado o solo especializado en la verificación del discurso político. Lo ha dicho antes Elena también con el tema del Brexit. Nosotros no verificamos opiniones. Las opiniones no se pueden verificar, te pueden gustar o te pueden no gustar. Nosotros verificamos datos. Y si el presidente del Gobierno de España dice que somos el país que más test de COVID hemos hecho y es mentira, hay que decir que es mentira basándonos en datos oficiales. Por eso es muy importante que la gente distinga que cuando hacemos fact-checking político, primero hay que hacérselo a todos, no vale solo a unos, y segundo, hay que hacerlo solo basado en datos. Aquella primera etapa estaba muy centrada en el fact-checking político, pero llegó antes del Brexit. Tuvimos aquí 2 o 3 momentos de bulos que nos parecieron muy elevados, pero que ahora con la pandemia pues todas nuestras previsiones se han desbordado. El primero fueron una noche de incendios en Galicia, no sé si lo recordáis, si hay algún gallego o gallega en la sala. Empezó a haber incendios en varios sitios de Galicia y aquella noche que estábamos además en directo en televisión empezamos a notar cómo se expandían muchos bulos de lugares donde no estaba habiendo incendios. El segundo más potente fue Cataluña, el Procés, donde las mentiras corrían a la misma velocidad que luego todo lo que vimos, ¿no? Luego llegó el Brexit, apareció Trump y la pandemia, que luego os daré también algún dato. Fuimos pioneros en el fact-checking y hemos sido pioneros en entrar en el mundo de los serious games. Ahora os voy a enseñar también, tenemos una aplicación que se llama Pronóstica en la que pretendemos que la gente vote informada, que es lo que debería ser una democracia seria y robusta. Y todos y cada uno de los pasos que hemos estado dando estos 3 años también estaban basados en que no se puede hacer periodismo al margen de la relación con los seres humanos, que es una máxima como muy obvia, pero que a veces a los periodistas, no tanto a los ingenieros, se nos olvida. Es muy bueno estar escuchando siempre con las alertas para saber qué es lo que le preocupa a la gente. Bueno, os voy a hablar de los logros y luego os voy a hablar de los fracasos, de los errores y el aprendizaje. De la parte de los logros, para mí el principal es haber conseguido que la empresa sea rentable. Empezamos con una cartera de clientes más pequeña, ahora la hemos ido ampliando, no hacemos solo televisión lineal, sino que hacemos también, como os he dicho, y lo vamos a ver ahora, proyectos para las plataformas. Es una empresa que también me gusta decir que está comprometida hacia adentro y hacia afuera. La coherencia para mí es uno de los valores más importantes de la vida. Nadie es perfecto, pero nuestra empresa quiere ser comprometida hacia adentro y hacia afuera. ¿Eso qué significa? Que podemos equivocarnos, pero que si estamos exigiendo transparencia a los poderes públicos, tenemos nosotros también que ser transparentes. Y hacia adentro, cuidando a nuestros equipos. Yo creo que antes Pilar lo ha mencionado también. Una de las cosas que más estamos aprendiendo, creo, las empresas del siglo XXI y sobre todo después de la pandemia es que hay que cuidar a los equipos para que los equipos funcionen bien. Una de las cosas que nosotros supimos que queríamos hacer durante la pandemia es no dejar tirada a nuestra gente. Hubo en nuestros equipos, imaginaros, por ejemplo, el Objetivo siguió haciéndose, pero hubo otras producciones que teníamos que no estábamos saliendo a grabar porque no era sensato. Esa gente no fue despedida, no nos acogimos a los ERTEs, tiramos de beneficios para cuidar también a nuestro equipo, que al final es una pyme y que contribuye de alguna manera con nuestro esfuerzo a salir adelante también como país. Estamos orgullosos, como os decía antes, de ser una startup y no una productora solamente, y estamos muy orgullosos de los productos de innovación que hemos ido haciendo. Os comentaba antes el del fact-checking y hablaremos también de la automatización. Para que os hagáis una idea, solo en pandemia tenemos un servicio de WhatsApp gratuito al que podéis enviar cualquier duda que tengáis. En pandemia se multiplicó por 16 el número de consultas, lo que nos obligó a redistribuir todo el trabajo dentro de la empresa y focalizarlo en algo que todos estábamos viendo que era una pandemia de bulos.
Os voy a poner también algún ejemplo ahora de algunos de nuestros talentos, que tenemos un montón en la empresa y es una de nuestras partes más de orgullo. Y luego la parte más hasta ahora conocida, aunque creo que Neutral empieza a ser conocida por un montón de cosas más, es la audiovisual, que también nos da de comer y aunque hay quien crea que la televisión lineal ha muerto, como ya hemos visto estos días con el fútbol y con otros eventos, eso todavía no ha ocurrido. ¿Plagió usted su tesis, presidente? No. Tiene que ser la de conmigo, porque hace una sexta ¿Francia debería dejar la moneda única? Creo que el euro está muerto. ¿Le llamó Merkel o no? No, esa noche no. No, esa noche no, que vale. Veo que siguen eso en forma como los políticos. No esa noche, que digo que No, si le en llamó ese- Merkel para decirle en ese momento que España no. pida el respaldo. No, en ese momento Ni no. meses antes. No, no se había Ni meses planteado. después. No. ¿Hay algo que no hayas hecho? Menos violar, Todo lo demás. sí. De la unidad de la familia Martínez Gordillo Franco no tengo la más mínima duda. No van a autorizar jamás con el ultraje a los restos mortales de su abuelo. Los restos de Francisco Franco deben abandonar el Valle de los Caídos si queremos hacer de aquello memoria común. Es que te quiero decir, el bullying no era importante porque quedaba en cocina, era porque se cuestionó que era la cocina. ¿Cómo se define el evento? La próxima semana está jueves a las 10:30 lo que se veía en televisión, pero no. Se cumplen 30 años de Telemadrid, los mismos que han pasado desde que vine a esta casa por primera vez. ¿Y tú? ¿Dónde estabas entonces? En el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. El alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. No puedo hablar de eso. Todo lo que contara finalmente tenía que pelearse contra la verdad y la verdad es muy poderosa. Bueno, esto es parte del trabajo que hemos hecho estos años en la parte audiovisual. Ahora mismo está en marcha un proyecto con los creadores de Patria y Tor Gabilondo sobre un documental sobre la familia real, no solo la de ahora, sino que hacemos un periodo más amplio para poner el foco todo, no solo en lo que está estos días siendo noticia. Como digo, hay una parte audiovisual muy conocida y luego tenemos nuestra página web, que, por cierto, esto es una captura antigua, tengo que daros una noticia que es una buena noticia y los periodistas no solemos darla, y es que hoy por primera vez hemos bajado de 50 en la incidencia acumulada, que acaba de salir el dato ahora, que yo creo que nos permite a todos respirar. Nosotros siempre arriba, como veis, colocamos el ticker que te va dando los datos actualizados. No, es una captura, no es internet, pero la tendríais y, como veis, son noticias también de hace unos días. Una de las cosas más significativas de la empresa es el equipo, antes os decía, de verificación. Por cierto, no tenemos publicidad todavía en la página web. Y en el equipo de verificación, bueno, los tenemos diferenciados, os decía antes, entre el discurso político y los bulos que nos llegan a todos a través del teléfono móvil. Creo que Elena ha dicho antes que no había muchos millennials en la sala. Siempre hay un bulo que nos gusta recordar para ver cuánta gente sabe de qué estamos hablando, que es el perro de Ricky Martin. ¿Alguien sabe lo que es? No hay ni un millennial en la sala, porque si todos os reís. Si no, no lo voy a explicar, lo buscáis, que no quiero explicarlo. Bueno, esos son los bulos que había antes, pero como sabéis ahora circulan a una velocidad tremenda, es como el doping y el antidoping. Nosotros estamos siempre luchando por tener la misma velocidad y eso solo nos lo da la tecnología. Durante la pandemia, en los peores momentos, seguro que os llegaron a todos por WhatsApp un montón de bulos. Yo recuerdo uno que siempre cuento especialmente. Recuerdo que estaba sentada en el ordenador en casa
y me entró un audio de una chica más o menos de mi edad que podría haber ganado el premio Oscar de interpretación porque era increíblemente bueno, que decía algo así como: no lo sabéis, pero hay decenas de niños ingresados, me parece que decía una decena de niños ingresados en el hospital, no recuerdo el nombre, de la Comunidad de Madrid, muy graves por COVID. Era inquietantemente bueno. Entonces yo rápidamente, me llegó por un chat del colegio, lo reenvié al equipo. Por supuesto, hablamos con el hospital y con la Comunidad de Madrid, con 2 fuentes oficiales diferentes, y no había ni decenas, ni 2, ni 3, ni 4 niños muy graves por culpa del COVID. Pero nos obliga a ir a la misma velocidad del desmentido, que como sabéis no siempre funciona igual, porque quien te ha enviado el WhatsApp con el audio luego no se encarga de reenviar el desmentido. Por eso siempre decimos que sin verificar la gente no comparta. Eso en cuanto a los bulos del día a día. Nuestra inspiración siempre ha venido del mundo anglosajón en lo que al fact-checking se refiere. Mucho antes de que Trump apareciera en escena y hablara tanto de fake news, los canales, los medios de comunicación en Estados Unidos hacían, como os contaba antes, fact-checking a todos. De hecho, el Washington Post tiene en una de sus páginas, el equipo de verificación de allí lo hace con pinochos. No dicen falso o verdadero, sino que ponen varios pinochos, y este señor que vais a ver aquí pues tiene el récord, aunque Obama también se llevó unos cuantos. Oh, believe me, if it's off by 1/100%, it's like I end up getting Pinocchios, right? The only thing they could impeach me for is for having created the best economy. The best economy in the history of our country. It's said now that our economy is maybe the greatest economy, maybe the best economy, maybe in history. We have the greatest economy we've ever had. I've already started building the wall. No, we're building the wall. We started the wall. But it started, and we started the wall. It's doing well, including the building of the wall, which we started, but we should build it at one time. It's the biggest reduction in taxes in the history of this country. We have the biggest tax cut in American history. This is the largest tax cut ever approved or ever. It will be the biggest tax cut in the history of our country. The biggest tax cut, biggest reform of all time. Losing a fortune. We lost $500 billion. And for years, We were losing a tremendous amount of money. Hundreds of billions. That would have been a disaster. We're losing $300, $400, $500 billion a year. Billion! We're losing a lot of money. Bueno, no quiero aburriros porque es que tiene el récord mundial del mundo mundial, entonces no quiero aburriros. A mí siempre me ha parecido que en la vida te permite crecer tener referentes. Durante muchos años yo tenía un documento en donde me iba poniendo links de entrevistas que me fascinaban por lo salvajes que eran, entrevistas en otros países a políticos, sobre todo en el mundo anglosajón. Cuando descubrí el tema del fact-checking me pasó lo mismo, caí fascinada y entonces intenté, y por eso hacemos las pruebas de verificación aquí en España, traerlo, ¿no? Nos pasa un poco lo mismo con Neutral a otros niveles de los que os voy a hablar ahora. Cuando en Estados Unidos insisto mucho en que hacen a todos, a Obama también, no tantos, pero también cuando le tenían que dar le daban, es importante que aquí en España pues lo hagamos igual. A todos los políticos, esto es de hace unos años, todos los políticos hablan mucho y a todos hay que pasarles las pruebas de verificación. Entre, como os decía, las obsesiones del equipo Neutral siempre está la innovación en las nuevas narrativas, porque ahora mismo no hay un único lugar, no hay una única manera de contar las cosas. No sé si conocéis a Nanísimo, que es una de nuestras joyas, veo que sí. Él vive en Estados Unidos, es un comunicador increíble y con él hacemos el canal de Twitch de Neutral. Y somos el único medio, ahora hay alguno más, que ha empezado a hacer retransmisiones en Twitch. De hecho, las elecciones americanas, por las que él se hizo más conocido, o cuando ese señor con cuernos entró en el Capitolio, hizo la retransmisión en Twitch y el canal recibió un montón de visitas en directo porque él lo estaba contando. Porque tiene dos cosas muy buenas, sabe y comunica muy bien, no solo vale una cosa o la otra.
Pronóstica es el juego del que os hablaba antes. Bueno, te permite esa idea un poco soñadora de votar informados. Antes de intentar saber si anunciará algunas de las preguntas que tenemos ahí, que son antiguas, o si habrá pacto en los presupuestos o cosas así, pues le das y te aparece una explicación de la noticia que tú quieres leer. Es uno de nuestros productos también en Neutral, como por ejemplo transparencia. Es bastante alucinante que en España haya tenido que ser una empresa privada la que te permita buscar el sueldo de nuestros representantes públicos a los que nosotros les pagamos el sueldo. Esa es la idea con la que nació Transparencia, que tiene un trabajo de fondo de ingeniería también muy amplio, porque la base de datos es inmensa, tenemos muchos políticos, no más que otros países, pero muchos políticos, y cuando creamos Transparencia pretendíamos que fuera algo muy sencillo, un buscador primero de sueldos y luego de presupuestos donde tú puedas ver si en tu pueblo, en el lugar en el que tú vives, se gastan mucho o poco en la recogida de basuras, por ejemplo, o en la calidad del aire, o en las fiestas, o en, como el alcalde de Vigo, en la iluminación navideña. Aquí puedes ir comparando incluso si tú tienes una persona conocida y quieres comparar o vives en un sitio pero eres de otro, puedes ir comparando. Esta es otra de nuestros sueños que se está materializando durante estos últimos meses, años. Siempre pensamos que cuando íbamos a las universidades a contar qué era la verificación, llegábamos tarde. El pensamiento crítico es algo que tienes que tener mucho antes y dudar de todos los políticos, especialmente de los que te gustan, y dudar de las cosas que te llegan al teléfono móvil. Cuando íbamos a las universidades nos dimos cuenta de que llegábamos tarde, así que decidimos hacer dos cosas. Por un lado, empezar en edades más tempranas, por supuesto, no hablar de política. Los niños y los adolescentes quieren saber si es verdad el rumor sobre Ibai o el bulo sobre Auronplay. Y luego, en las universidades hemos hecho también, y ahora estamos haciendo, un máster con el CEU, el primero que hay de verificación en España, porque no hay formación para periodistas en el tema de datos. Datos, nuevas narrativas, y lo hemos ampliado también, como os decía, con el tema del fact-checking. Errores y aprendizaje, ya estoy terminando. Me gusta mucho este GIF porque, claro, que yo especialmente me he tropezado y me he caído y me he pegado unas cuantas tortas. Una de ellas es pronóstica, porque lo hemos dejado en stand-by ahora porque estamos viendo cómo hacerlo crecer. No escalaba, no éramos capaces de hacerlo escalar. Ese es uno de los, digamos, ejemplos de errores que tampoco es mucho, pero sobre todo para mí hay uno que me está enseñando mucho estar en contacto con el equipo de ingenieros de Neutral, que es que los tiempos del periodismo y los de la tecnología no son los mismos. Los periodistas y los ingenieros estamos diseñados de diferente manera, son mucho más pacientes y utilizan mejor su tiempo. Y constantemente queremos aprender de ellos, de todo lo que hacen bien, ¿no? Y además yo creo que en la vida es bueno saber, o por lo menos yo así lo entiendo, que de los errores solo te saca gente que sea más inteligente que tú, que tenga una visión más clara de las cosas que tú, y que te tienes que rodear de esa gente porque si no vas a estar rodando hasta el infinito. Me gusta mucho decir que mi mejor talento, por supuesto, no es hacer entrevistas, que hay gente que las hace mucho mejor aquí y fuera, sino que mi mejor talento es encontrar talento, y creo que eso es una de las cosas que mejor funciona, por las que mejor funciona Neutral. El futuro, no sé si habéis visto esta maravilla, y si tenéis hijos o no, os recomiendo Sweet Tooth, que es una serie de Netflix maravillosa. El futuro son los centauros. Los centauros, que Tomás pensó aquella idea tan maravillosa, mitad periodistas, mitad ingenieros, para construir una empresa en la que yo había soñado. No existía y por eso la creamos, es Neutral. Los centauros tienen que ser capaces de tener ambas habilidades. ¿Cómo se hace eso? El New York Times anunció hace unos meses que quiere ser el primer medio del mundo en tener periodistas que programen. No programadores, sino periodistas que programen. Así que nosotros nos hemos picado y hemos dicho, pues ellos lo serán del mundo, pero nosotros lo vamos a intentar aquí, y eso pasa por una formación interna. A mí realmente me cuesta mucho porque soy muy de letras, y hacemos una formación interna con los equipos para que realmente la programación, que os digo que ya hay mucha gente de la que fichamos que son periodistas y que estudian comunicación, que ya vienen con esa habilidad también. La automatización del fact-checking es el gran reto de futuro al que nos enfrentamos. Los centauros serán más fuertes si tienen esas habilidades, ambas habilidades. Los bulos, como os decíamos, van a una velocidad a la que nosotros no podemos llegar, y por eso necesitamos la inteligencia artificial. En un mundo ideal nos vamos a encontrar con que en cuanto el presidente del Gobierno lance una afirmación, sepamos instantáneamente si es verdad o mentira. Nosotros estamos bien posicionados porque nuestra base de datos es amplísima desde hace muchísimos años, de frases y de afirmaciones que hacen los políticos. También os digo que esa parte es relativamente sencilla porque todo el rato, como habéis visto, repiten lo mismo los de fuera y los de aquí.
Y como digo, uno de los retos va a ser la automatización del fact-checking. Antes creo que he dicho la frase que me gustaba mucho, la de contratar talento por encima de tus posibilidades. Creo que es uno de los mejores consejos que nos pueden dar a quienes tenemos que poner en marcha empresas. Y luego buscar un equilibrio, y con esto termino, entre la fascinación que tenemos, que yo tengo con la tecnología, porque como no sé nada, cualquier cosa me permite aprender, un equilibrio con el bienestar. Antes de ayer leí una teoría de un filósofo coreano muy bueno que decía que el teléfono es el nuevo oso de peluche o el trapo con el que los niños intentan calmarse. Y creo que eso lo hemos hecho los adultos y lo están haciendo también los niños. Ese equilibrio de estar permanentemente conectado y de recibir información también creo que hace que seamos una sociedad más saludable. Así que tenemos muchos retos por delante. Os agradezco mucho que nos hayáis escuchado y es muy inspirador estar en un lugar en el que hablan mujeres, como vamos a escuchar ahora y acabamos de escuchar también a Pilar, tan interesantes que bueno, muchas gracias por habernos invitado. Gracias. Ana, no te vayas. Muchas gracias. No me vas a hacer preguntas, ¿no? Qué inspirador, no te voy a hacer preguntas, pero un par de comentarios sobre lo que has dicho. En primer lugar, me ha encantado descubrir que lo del ceño fruncido viene ya desde pequeña, ¿no? Que no es solamente cuando vas a hacer una pregunta inquisitiva de esas, que en mi casa cuando frunces el ceño y te vamos a decir que frunce el ceño, aquí viene. O sea, eso ya venía Bueno, pues esto es uno de los misterios de la humanidad que ha quedado resuelto. También me alegra mucho saber que no te has dedicado a ser médico, porque mira, como médico no sabemos qué tal lo ibas a hacer. Y como periodista... Te preocupa, ¿no? Me preocupaba. Así que me alegro mucho de que seas periodista, porque como periodista damos fe de que eres muy buena. Pregunta así ahora que no nos oye nadie. Lo del perro de Ricky Martin, ¿cómo ha quedado esto? Que no me he enterado. O sea, ¿los millennials tenemos que saber o no saber de qué va? Los millennials no lo sabéis. No lo sabemos, porque los millennials no saben ni lo que es la tele normal. Exacto. Porque no la ven, la ven en el móvil. Pues yo no lo sé tampoco. Pero si tú no lo recuerdas como millennial que eres... Exacto, pues ahí quería. Google, la empresa de Pilar. Perro de Ricky Martin. No hagáis la prueba ahora los que no lo sepáis, por favor, porque ya nos vais a concentrar el resto de las charlas. No, hay que bloqueáis Google. Bueno, pues yo tampoco, no sabía de qué hablabas, pero bueno, darte la enhorabuena por todos los logros, que es una maravilla, y además os recomiendo y repito, entrar en la web porque está fantásticamente bien explicado todo, con arriba, con casillitas, no sé qué, o sea, muy bien, lo he entendido yo, lo entiende cualquiera. Y enhorabuena por ser rentable, Ana, porque los que hemos montado empresas, startups, yo he hundido 2 ya, sé lo difícil que es, entonces te doy enhorabuena. Claro, el que no lo sabe, bueno, es rentable es cualquiera, mira, ahí hay un montón de empresas rentables y las que no lo son, así que enhorabuena. Y sobre todo, gracias por estar aquí y por estar donde está la gente. Ana Pastor, muchas gracias. Gracias.